Good evening, Click family. Buenas tardes, familia de Click. It's a pleasure to be able to be with you again on this Thursday via video. Es un placer poder estar con ustedes este jueves, también por la noche, vía vídeo. We are still in the Book of Jonah series. Seguimos en la serie del libro de Jonás. Tonight we'll be covering chapter 2. Y hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 2. I want to encourage you that before we begin, Quiero animarte de que antes que empecemos, go ahead and grab your Bibles. ve y coge tu Biblia, You're going to need to read along with us tonight. porque vas a necesitar leerla con nosotros hoy. And so it's a very short chapter, Es un capítulo muy corto, but you can read it in your homes from your Bibles. pero puedes leerla en casa desde tu Biblia. I want to start with a story. Quiero que comencemos con una historia. When I was in high school, Y cuando yo estaba en el instituto, I was not as famous and popular as I am yo today. no era tan famoso y popular como lo soy hoy. That's a joke. Es un chiste. I'm still not famous and popular. Sigo sin ser muy famoso y popular, But in high school, I got picked on a lot. pero en el instituto me molestaba mucho. People would constantly bother me and make fun of me. Gente constantemente se reía de mí, me molestaban. And I remember at one point during lunchtime, Y recuerdo que durante el almuerzo un día, when we were in the room where everybody was eating cuando lunch, estábamos en el comedor donde todos estaban comiendo, there was these group of guys that were always bothering me that were there and began to bother me in this moment. estaba este grupo de chicos que siempre me molestaba y empezaron a hacerlo de nuevo. Well, there was a teacher that had seen this happening, Y había un profesor que vio que esto estaba pasando. and she came over Y ella vino and she began to tell these students that they were not allowed to do what they were doing. y empezó a decirle a los estudiantes que no podían hacer lo que estaban haciendo. You know, and immediately they're like, no, I'm so sorry. No, I'm sorry. Y inmediatamente empezaron a decir, perdón, lo siento. And I still remember what she said to them. Y yo sigo recordando lo que ella les dijo. She said, I know you're not sorry for what you did. Ella dijo, yo sé que no sientes lo que estabas haciendo. You're only sorry because you got caught. Solo lo sientes porque te han pillado. And this is something, that was a phrase that has stuck with me all these years. Y esa fue una frase que se quedó conmigo todos esos años. Because so many times we can find ourselves in that same situation. Porque tantas veces podemos encontrarnos en la misma situación. Anybody with a child recognizes that their children many times are only sorry because they got caught for doing wrong. Todos los que tienen hijos saben que muchas veces los niños lo sienten simplemente porque les han echado la bronca, los han pillado. And tonight in chapter 2, we're going to see the same situation with Jonah. Y hoy en el capítulo 2 vamos a ver la misma situación con Jonás. We will see what we call a half-hearted repentance. Vamos a ver lo que llamamos un arrepentimiento de medio corazón. It's not really a genuine repentance from his heart. Que no es un arrepentimiento real, genuino de su corazón. But even with this, Pero incluso con eso, God's mercy and grace still puts Jonah where he wants him to go. la misericordia y gracia de Dios sigue poniendo a Jonás donde él quería que estuviese Jonás. Now I want to remind you a little bit of why we are in the book of Jonah. Y quiero recordarte un poco sobre por qué estamos en el libro de There's Jonás. so much of the Old Testament that gets focused on the severe judgments of God Y es on que the people of Israel. hay mucho en el Antiguo Testamento donde se enfoca en el severo juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. That many times we forget that God is still a God of grace, mercy, and compassion, even in the Old Testament. Que muchas veces olvidamos que Dios sigue siendo un Dios de gracia, misericordia y compasión, incluso en el Antiguo Testamento. And this book of Jonah represents God as a God of mercy and compassion. Y este libro de Jonás representa a Dios como un Dios de misericordia y gracia. Jesus himself, when he was on this earth, he said, if you've seen me, you've seen the Father. Jesús dijo él mismo que si lo ven a él, ven al Padre. He's saying that God has never changed. Y dice también la Biblia que Dios nunca cambia. Now, so often it's easy for us to look at the Old Testament and only focus on the severe Y judgments. tan a menudo es fácil para nosotros ir al Antiguo Testamento y enfocarnos en ese juicio de Dios. But the book of Jonah is a good reminder for us Pero el libro de Jonás es un buen recordatorio para that our nosotros God has always been a God of grace, mercy, and de que compassion. nuestro Dios siempre ha sido un Dios de gracia, misericordia y In this compasión. book, we see him demonstrate it towards the Ninevites. Y en este libro lo vemos que lo demuestra a los habitantes de Nínive. And last week in chapter 1, we saw him demonstrate it towards the people on the boat with Jonah. Y la semana pasada vimos cómo lo demuestra con la gente que estaba en el barco con Jonás. And tonight and the following weeks, we'll see his mercy towards Jonah himself. Y hoy y en las próximas semanas vamos a ver su misericordia hacia Jonás. The essential theme of this has been God's compassion and his mercy, message of salvation are for everyone. El tema de Jonás, de estos capítulos, podemos ver es que es la compasión de Dios y que su salvación es para todos. This is what's revealed in the book of Jonah. Y esto es lo que se nos revela en este libro de Jonás. And this is covered in what I call the principal verse of this book. Y esto es cubierto en lo que yo llamo el versículo principal de este libro. Out of Jonah chapter 3 verse 10. En Jonás 3:10. It says, when God saw what they did, how they turned from their evil ways, God relented from the disaster that he said he would do to them, and he did not do it.
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Last week we talked about Jonah's hatred for the Ninevites and his feeling of superiority were two things that caused him to refuse to obey God's call. La semana pasada hablamos de que ese odio por los de Nínive y ese temor al que Dios se arrepienta con ellos era lo que hacía que Jonás escapara de su llamado. That Jonah felt superior to the Ninevites. Que Jonás se sentía superior a los habitantes de Nínive. The Ninevites were these brutal people and they were enemies of Israel. Ellos eran gente que eran brutales, enemigos de Israel. And so Jonah had already judged them as not worthy of receiving Y salvation. Jonás ya los había juzgado como indignos de recibir salvación. And the first chapter ends with this apathetic Jonah forcing sailors to throw him into the sea. Y el primer capítulo termina con esta historia y Jonás estaba forzando a los navegantes a tirarlos al mar. But we also saw that God, even in Jonah's disobedience, was reaching lost people. Pero vemos que Dios, incluso en la desobediencia de Jonás, estaba intentando alcanzar a gente. God used Jonah's fleeing Dios usó la huida de Jonás to reach the people that were on that boat so that they ended up fearing God in the end. para alcanzar la gente que está en ese barco para que puedan encontrar ese respeto hacia Dios. Now, if you were paying attention last week, Y si estuviste prestando atención la semana you will pasada, recognize that we did not cover the final verse of chapter 1. puedes reconocer que no habíamos cubierto el último versículo del capítulo 1. That was done intentionally Eso fue hecho de manera intencional because verse 17 will be included tonight in chapter 2. porque el versículo 17 lo vamos a incluir hoy en el capítulo 2. In the original text, this final verse is actually the first verse in chapter 2. Y en el texto original realmente este versículo es el primero del capítulo And 2. in context, it flows better to be included in chapter 2. Y en contexto también fluye mejor si lo incluimos en el capítulo And so 2. tonight we'll begin reading with chapter 1, verse 17. Así que hoy vamos a empezar leyendo el capítulo 1, versículo 17. It says, "And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights." Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. God, even in the midst of complete disobedience, Dios, incluso en medio de una completa desobediencia, continued to pursue Jonah. continuaba persiguiendo a Jonás And he demonstrated his desire to redeem y him. demostraba su deseo de poder redimirlo. He demonstrated his desire to show him mercy. Demostraba su deseo de mostrar He misericordia. demonstrated his desire to deliver him. Demostraba su deseo de guiarlo a él. And so the fish was not there by accident. Así que ese pez no estaba ahí por accidente. The Bible says that the Lord appointed this fish. La Biblia dice que Dios envió este pez. This fish was sent by God to come and get Jonah. Este pez fue enviado por Dios para ir y coger a Moisés. This means that God appoints our deliverance. Eso significa que Dios tiene planeada nuestra liberación. Even in the midst of us trying to refuse to do what God is calling us Incluso to en medio do, de nosotros intentando rechazar lo que Dios nos está llamando a hacer, the mercy of God la misericordia de is Dios always there calling us back to Him. siempre está ahí llamándonos de vuelta a Él. And God appoints things to come and to take us out of those moments. Y Dios ha planeado estas cosas para que ocurran y nos saquen de estos God momentos. sends deliverance into our lives. Dios envía liberación a nuestra It says a vida. great fish swallowed up Y Jonah. dice que un gran pez tragó a Moisés. Now, this is one of those areas where there's been some debate over what it actually was. Y esta es una de esas áreas donde ha habido algún debate sobre qué era realmente lo que tragó Was it a Moisés. fish? Si era un pez, Was it a whale? era una ballena, Was it some other kind of sea monster? era otro tipo de monstruo marino. In truth, we don't know. Y realmente no sabemos. But we know this, Pero sabemos esto, that the word translated fish here que la palabra que se traduce de pez aquí is only ever translated as fish. solo se ha traducido en la Biblia antes como pez. What kind of fish? ¿Qué tipo de pez? We don't know. No sabemos. But we know that this is not meant to simply be an allegory. Pero sabemos que esto no es hecho simplemente para ser una alegoría. I believe that God, the same God that divided the waters for the Israelites leaving Egypt, Yo creo que el mismo Dios que dividió las aguas cuando los israelitas dejaban Egipto is the same one who can use a fish, a whale, or a sea monster to swallow Jonah. es el mismo to que save puede him. usar un pez, una ballena o un monstruo marino para tragar a Moisés, para In salvarlo. fact, there are a couple accounts through history of something similar happening. De hecho, han habido
algunos hechos en la historia de que han ocurrido algo similar. Off the coast of France in 1560, En la costa de Francia, en el 1560, there was actually a white shark that was caught that reportedly had an entire man inside of it. había un pez blanco que fue capturado y se reporta que había un hombre dentro de él. And then later in the 1700s, a similar report was told about a shark in that time Y period. después en los 1700 hubo un reporte similar sobre un tiburón que habían cogido. Both of these occurred in the Mediterranean Sea. Ambos ocurrieron en el mar Mediterráneo. And in fact, there was another one where they encountered an entire horse inside of a shark. Y de hecho hubo otro donde encontraron un caballo entero dentro de un tiburón. And then even from the early 1900s, Incluso desde los 1900 tempranos, there was a report about a man that was hunting whales, había un reporte de un hombre que estaba cazando ballenas that while he was hunting them, he fell into the water, y mientras cazaba cayó al agua and he was accidentally swallowed by this whale. y fue tragado por esta ballena. And the story says that they ended up finding him 2 days later, Y la historia dice que lo encontraron 2 días después still alive inside of that whale. y seguía vivo dentro de esa ballena. Are these stories true? ¿Son esas historias reales? Are they a figment of our imagination? ¿O son cuentos de nuestra Are they imaginación? simply myths? ¿Son mitos? I don't know. No sé. But I believe it's interesting that this idea has existed for a long time of a human inside of the sea Pero animal. creo que es interesante ver que esta idea ha existido por un tiempo de un humano estando dentro de un animal. And I think it's entirely possible. Y creo que es posible. We know that there are animals in the sea that are big enough to do it. Sabemos que hay animales en el mar que son lo suficientemente grandes para poder hacerlo. But faith tells me Pero la fe me that dice even if it doesn't look physically que possible, incluso aunque no parezca físicamente that posible, the supernatural God that we serve que el Dios sobrenatural al que servimos still uses supernatural ways to rescue people. sigue pudiendo usar maneras sobrenaturales para rescatar a la gente. And so regardless of what kind of animal it was, Así que más allá de qué tipo de animal era, we know that God saved Jonah in this moment with sabemos an que animal. Dios salvó a Jonás en este momento con un It says that animal. he was in the belly of this fish for 3 days and 3 Y dice nights. que estuvo en el estómago de este pez por 3 días y 3 This noches. is a clear prophetic interpretation towards the death and resurrection of Jesus. Y esta es una clara profecía directa hacia la muerte y resurrección de Jesús. In fact, Jesus references this prophecy when he is talking to the Pharisees. De hecho, Jesús hace referencia a esta profecía cuando hablaba con los fariseos. The Pharisees were pressing him to perform a miracle. Los fariseos le estaban presionando para que haga milagros. And he tells the Pharisees, I'm not going to perform any miracles except for this one. Y él le dice a los fariseos, no voy a hacer ningún milagro excepto este. And he says this in Matthew 12:40. Y dice esto en Mateo 12:40. He says, for just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will I, the Son of Man, be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. The Old Testament is given to us to point towards Jesus. El Antiguo Testamento se nos da para que miremos hacia Jesús. This means that if for no other reason Esto significa que no hay otra razón. Jonah disobeyed God, Jonás desobedeció a Dios. he fled so that the sailors would throw him into the sea, Él huyó y estos navegantes lo echaron al mar so that the fish could swallow him. para que un pez pueda tragarlos. All of this to point to the death, the burial, and the resurrection of Jesus Y todo Christ. esto para apuntar a la muerte, sepultura y resurrección de This Jesús. means God uses Jonah's disobedience to show us that Jesus would be resurrected. Esto significa que Dios usó la desobediencia de Jonás para mostrarnos que él sería resucitado. This is a reminder that God uses all Y things este es un recordatorio de que Dios usa todas las cosas for the good of those who love him and are called according to his para el purposes. bien de aquellos que lo aman y siguen su voluntad. God uses even our failures Y Dios usa incluso nuestros errores to further his plan. para seguir su plan. Now let's continue reading. Vamos a continuar leyendo. Chapter 2, verses 1 through 9. Versículo 2, capítulo 2, versículo This del is 1 a al 9. prayer that Jonah prays. Y esta es una oración que hace Jonás. And so let me read it. Y déjame leerlo. It says, Then Jonah prayed to the Lord, his God, from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of Sheol I cried. You heard my voice, for you cast me into the deep, into the heart of the seas. The floods surrounded me. All of your waves and your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight. Yet I shall again look upon your holy temple. The waters closed over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped around my head and at the roots of the mountains.
I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought me up, my life from the pit. O Lord my God, when my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you, into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Now, at the beginning of tonight, Al principio de esta noche, I had said that this text that we are reading tonight demonstrates a false prayer of repentance from Jonah. yo había dicho que este texto que vamos a leer hoy demostraba un falso arrepentimiento de Jonás. You can see and hear that he feels sorry for what he Y had tú did, puedes what he ver had y done. oír que él lo sentía, lo que él había hecho. But he's really only sorry because he got caught. Pero realmente solo lo sentía porque lo habían encontrado. He is now involuntarily and unenthusiastically stopping his running away from God's call. Él ahora se detuvo de huir de una forma involuntaria y no muy entusiasmado. I say involuntarily Y digo que no es una forma because voluntaria he's still not going to Nineveh by his own ability. porque él sigue sin ir a Nínive por su propia habilidad. God is using a fish to take him in that Dios está direction. usando un pez para llevarlo en esa And I dirección. say Y yo unenthusiastically digo de una forma que no es muy entusiástica because you can see it's not really in his heart of what he wants to do. porque tú puedes ver que no es realmente en su corazón lo que él quiere hacer. This reminds me of cleaning my room as a Y child. esto me recuerda a limpiar mi habitación cuando era niño. If my mother was here, Si mi madre estaba allí, she would tell you that I was not the best at cleaning my room. mi madre te podría contar que yo no era el mejor limpiando mi And it would habitación. normally take to the point to where she began to threaten me Y normalmente llegaba hasta el punto que ella empezaba a amenazarme before I began to clean the room. antes de que yo empezara a limpiar mi habitación. Now, cleaning the room is not something you do that I did Y enthusiastically. limpiar la habitación no es algo que yo hacía entusiasmado. And so most of the time I did it because I was afraid that she would discipline Y me. la mayoría de veces lo hacía porque yo temía que ella me disciplinara. And so I did it without enthusiasm. Así que lo hice sin entusiasmo And I didn't do it y voluntarily. no lo hice voluntariamente. And so it wasn't genuine. Así que no era genuino. I did it because I didn't want to be in trouble. Yo lo hice porque no quería meterme en problemas. And you can see this same kind of disingenuine repentance from Jonah. Y tú puedes ver el mismo de arrepentimiento que no es genuino en Jonás. It's disingenuine because it doesn't actually demonstrate true biblical repentance. Y no es genuino porque realmente no demuestra un arrepentimiento bíblico real. Because biblical repentance Porque el arrepentimiento bíblico is turning away from disobeying God and turning towards obeying God. te lleva fuera de desobedecer a Dios y te lleva hacia obedecer a Dios. It's more than just choosing not to sin. Es más que elegir no pecar, It's more than just not sinning. es más que no pecar. Biblical repentance is not just not doing wrong things. El arrepentimiento bíblico es más que no hacer lo malo. It's choosing to do the right Es things. elegir hacer lo bueno. It's choosing to trust in God. Es elegir confiar en Dios. Another pastor said it this way. Y otro pastor lo dijo de esta manera. He said, years ago, Dijo, hace años a atrás, friend of mine gave me a very accurate description of this particular situation. un amigo me dio una descripción de una situación particular He said, I look at it this way. y me dijo, míralo de esta manera. When I see snow covering a mountain of garbage, Cuando yo veo nieve cubriendo una montaña de basura,
It looks beautiful from the outside. Se ve hermoso desde fuera. But the moment you begin to move things around, Pero el momento donde empiezas a mover un poco las you can cosas, see what's really underneath. tú puedes ver lo que hay realmente debajo. And the snow looks pretty Y la nieve se ve hermosa until you remove it. hasta que la quitas. And you realize it's just covering Y garbage. te das cuenta que solo estaba cubriendo basura. And so the words here that Jonah uses, Y las palabras que usa Jonás aquí, a lot of them sound very pretty. muchas suenan muy bien. They sound like a psalm that comes out of the book of Suenan como Psalms. una canción del libro de Salmos. But really, when you see his heart in this Pero context, realmente cuando ves su corazón en este you contexto, recognize that there's no true repentance reconoces happening que in no hay him. un arrepentimiento real que tome And you'll lugar. see this demonstrated as we go further into the other two Y chapters. lo puedes ver demostrado cuando avancemos en los próximos 2 That there was capítulos. no true biblical repentance from him in Que this no había un moment. arrepentimiento bíblico real en este momento para él. You can see this in the way that Jonah approaches this prayer. Y lo puedes ver en la forma en que Jonás empieza a orar. 27 times he refers to himself. 27 veces hace referencia a él mismo. Only 15 times does he make a reference to the Lord. Y solo 15 al Señor. Meaning that even in the midst of his situation, Significando que incluso en medio de su he situación, was still the focus of what was happening. él seguía siendo el enfoque de lo que estaba ocurriendo. He said, I am doing this. Él decía, yo estoy haciendo This esto. is happening to me. Esto me está ocurriendo a This is mí. what you did to me. Esto es lo que tú me hiciste. My this and my that. Mi esto y lo otro. You can see that his focus was what was happening to him, Y tú puedes ver que su enfoque era lo que le estaba ocurriendo a él, rather than what God was doing in him, en lugar de lo que Dios estaba haciendo or en what él, God was calling him to o lo do. que Dios le estaba llamando a And so hacer. yes, he prays to God, Así que sí ora a Dios, but much of it he is blaming God for his current pero la situation. mayoría es culpar a Dios por su situación actual. And so with that being said, there are still some points to take from what Jonah says. Y tras esto, aún podemos tomar algunos puntos de lo que Jonás dijo. Even though he's not really having a genuine repentance, Incluso no teniendo un arrepentimiento there's real, still some truth in what he was saying. hay algunas verdades en lo que él estaba diciendo. And so one of them is this phrase. Y una de ellas es esta He frase. said, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Él dijo, yo clamé al Señor en medio de mi situación y Él me respondió. This is still true no matter how messed up we make Y things. esto sigue siendo real, no importa cuánto metamos la pata. No matter how trapped we are in No sin importa or disobedience, cuán atrapados estemos en pecado o en this is still an desobediencia, eternal truth. esto sigue siendo una verdad That eterna. God answers the calls to him. Que Dios responde los llamados When a Él. people call out to him, he still responds. Que cuando la gente le clama a Él sigue Just respondiendo. like Peter when he called out to Jesus walking on the water. Al igual que Pedro cuando clamó a Jesús cuando caminaba en el The agua. grace and mercy of God still calls him to respond to him when we are stuck. La gracia y misericordia de Dios sigue haciendo que Él responda cuando nosotros estamos atascados. And so I want to encourage you. Y quiero animarte. Are you stuck? ¿Estás atascado? Then repent and call on Jesus. Entonces arrepiéntate y clama a Are you Jesús. trapped in sin or disobedience? ¿Estás atrapado en desobediencia o en pecado? Repent and call on Jesus. Arrepiéntate y clama a Jesús. Repent means to turn away from what you're doing Arrepentimiento significa cambiar lo que tú estás haciendo and then turn towards God. y girarte hacia So it's to Jesús. turn away from disobedience and turn towards obedience to God. Así que es girarte de la desobediencia y volver hacia Jesús And en obediencia. this is true and important for us as Y believers. esto es verdad e importante para nosotros como creyentes. That we recognize that God answers calls to him. Que reconozcamos que Dios responde sus llamados. And then the end of this portion of text says that salvation belongs to the Y al Lord. final de esta porción dice que la salvación pertenece al Señor. Jonah says salvation belongs to you. Jonás dice, la salvación pertenece a ti. God is the God of salvation. Dios es el Dios de salvación. Saving people is in his nature. Salvar a la gente está en su naturaleza. Saving people is his mission. Salvar a la gente es su misión. Jesus said it this way. Y Jesús lo dijo He así. said, I came to seek and to save the lost. Yo vine para buscar y salvar al perdido. And then Peter said it this way in the book of Acts. Y Pedro lo dice de esta forma en el libro de There is Hechos. salvation in no one else. Que no hay salvación en nadie más. For there is no other name under heaven that is given to men by which we can be saved. Porque no hay otro nombre dado debajo de los cielos por el cual se puede ser salvo. This means salvation belongs to God. Esto significa que la salvación pertenece a Dios.
salvation comes from God. que la salvación viene de Dios. And God is the only one who's capable of Y saving. Dios es el único capaz de salvar. And so even though Jonah's repentance is not E genuine, incluso aunque el arrepentimiento de Jonás no es genuino, there is truth in what he is saying. hay algunas verdades en lo que él está And diciendo. recognizing that God answers our calls, Reconociendo que Dios responde nuestros llamados and recognizing that God is the source of y salvation. reconocer que Dios es la fuente de And salvación. then verse 10 is how this chapter ends. Y en el versículo 10 es como termina este capítulo. It says, "And the Lord spoke to the fish, Dice, and it, y and man- it vomited Jonah onto dry land." Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. The Lord spoke to the fish. Dice que Dios habló al This is pez. because God is sovereign. Esto es porque Dios es soberano. All of nature obeys the voice of God. Toda when la he speaks. naturaleza obedece a Dios. I'm going to say that again. Voy a decirlo nuevamente. All of nature obeys God when he speaks. Toda la naturaleza obedece a Dios cuando Él habla. This is how Jesus was able to calm a storm. Y así es como Jesús fue capaz de calmar la tormenta. The storm had to stop because Jesus spoke. La tormenta tenía que detenerse porque Jesús habló. Even nature many times can be more obedient than we can as Incluso humans. la naturaleza es más obediente muchas veces que nosotros como humanos. But God spoke to this fish. Pero Dios habló a este pez. And the same voice that calmed the storm can cause a storm. Y es la misma voz que puede hacer que una tormenta se calme. And it's the same voice that can speak to a giant fish to rescue somebody no matter how far they've tried to run. Y la misma voz que puede hablar a un pez para que rescate a alguien, no importa cuán lejos quieran huir. And it says that it vomited Jonah out upon dry Y land. dice que vomitó a Jonás en tierra. What, what a beautiful picture. Qué imagen tan preciosa. It vomits Jonah onto dry land. Dice que vomitó a Jonás en After tierra. Jonah has tried to run away to the other side of the world, Después de que Jonás ha intentado huir al otro lado del mundo, God brings him back to the land Dios lo trae a tierra and sends and gives him a second chance. y le da una segunda oportunidad. Sometimes we need a third or a fourth A chance. veces necesitamos una tercera, una cuarta, But it vomits him, pero dice que lo vomitó. which means it's not a pretty picture. Lo que significa que no es una imagen muy hermosa. And this is what can happen many times when we disobey what God's calling us Y to esto es do. lo que puede ocurrir muchas veces cuando desobedecemos lo que Dios nos llama a hacer. Yes, He rescues us from our mess, Sí nos rescata de nuestro desastre and He gives us a second chance. y nos da una segunda oportunidad. But many times there's that just that nastiness that sticks with us from making our bad decisions. Pero muchas veces está ese hedor que se queda con nosotros después de esa mala And so I want to decisión. give you this advice. Y quiero darte este consejo. Avoid the vomit, obey the first time. Intenta no pasar por el vómito, obedece a la primera. It's important that we avoid the vomit by obeying the first time. Es importante que intentemos ahorrarnos ese vómito obedeciendo a la primera. In the coming chapters, we will see Jonah go to Nineveh. Y en los capítulos siguientes vamos a ver cómo Jonás va a Nínive. We'll see the Ninevites' response. Vamos a ver cómo el pueblo de Nínive And we responde will see the struggle that Jonah continues to have in obeying the voice of y, God. y la lucha que Jonás sigue teniendo al obedecer a Dios. Let me pray for you tonight. Déjame orar por ti en esta noche. Father, I pray for each person that is watching Padre, tonight. oro por cada persona que nos esté viendo esta noche. I pray, Father, if they are in a place where they are disobeying or living in sin, Oro, Señor, que si ellos están en un lugar donde están viviendo en pecado o or where they've desobedeciendo, been disobeying your call to their lives, o han estado desobedeciendo tu llamado para sus vidas, I pray, Father, that you would rescue them, oro, Señor, para que tú los that rescates, they would call out to you, que ellos clamen a that ti, they would repent from that, que ellos se arrepientan de eso, away from disobedience and towards obedience in you. que se alejen de la desobediencia y vuelvan a la obediencia a ti. Father, I pray that you would be even closer to them now in these moments. Oro, Señor, para que tú estés incluso más cerca de ellos en estos momentos. I pray, Father, that Jonah would be this example to us, Oro, Señor, para que Jonás sea ese ejemplo para nosotros, that even when we fail, de que cuando incluso al fallar, that you never leave us, tú nunca nos dejas, that your grace is still there, que tu gracia siga ahí and that your mercy is still there y tu ready to save misericordia us. sigue lista para salvarnos. We thank you for your word in Jesus' Te name. damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I bless you, Les bendigo and we will see each other on Sunday. y nos vemos el domingo.